Gracias, buenos días, señor presidente. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Buenos días a todos los presentes. El primer tema que traigo, híjole, pues es que soy de Jalisco y tengo que tocar esos temas. El tema de desaparecidos en el estado de Jalisco. Yo he estado observando que recientemente dieron informe de la manera en que están manejando el recabar la información sobre los desaparecidos de la lista que dejó Carla Quintana. Nos dimos a la tarea de investigar este tema porque hay varios huecos ahí referente al informe que se dio por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la nueva comisionada. Una de ellas, por ejemplo, mencionaban que Carla Quintana había dado declaraciones. Ahí hubo mala información, porque Carla Quintana efectivamente sí dio declaraciones, pero no fue a medios de comunicación, no fue ni con Aguayo, ni Aristegui, ni nada. Fue en un seminario sobre violencia y paz, en donde ella declara que había renunciado porque en este gobierno se pretendía borrar las listas y disminuir los desaparecidos, sobre todo de este gobierno. Quien saca a la luz esta información es en el noticiero de Azucena Uresti, en Milenio, y al otro día todo el mundo replicó la nota. Pero sí llama la atención que Carla Quintana en este seminario sobre la violencia y la paz con un grupo de abogados o estudiantes de derecho, pues declarara esta información en donde decía que, de hecho, me parece que Genaro Villamil tiene ese video porque yo lo vi en Canal 14 y de hecho lo traigo también para sostener lo que se está diciendo. Ella mencionaba que querían manipular las cifras porque en este sexenio es cuando más desaparecidos se ha dado. Pero en el tema de materia de desaparecidos es algo que yo he estado investigando desde el 2020. ¿Por qué? Porque tan solo el estado de Jalisco, las cifras oficiales referente al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez arrojan de la última cifra de 14,956 desaparecidos. Esa es la información del 21 de agosto del 2023. Pero la realidad es que hablando con todos los colectivos del estado de Jalisco están arrojando más de 20,000 desaparecidos. Ese es solamente del 1 de enero del 2019 a la fecha. No ha habido conteo desde el 1 de agosto del 2023. Hay investigaciones de estudiantes de la UDG y de catedráticos de la UDG y de otras universidades de otros estados en donde han sostenido que las cifras en el estado de Jalisco se maquillan, al igual que todos los colectivos del estado de Jalisco. Otra de las cosas, del 2006 al 2017 se publicó oficialmente que entre esos años se cremaron más de 1,700 cuerpos. Y en el 2014 se declara que no era legal por el tema de los desaparecidos. ¿Por qué menciono esto? Porque yo hablaba con los colectivos y ellos me mencionaban que la inconformidad que existe, pues una es que sí ha habido mala información por parte de Emilio Álvarez y Cázar y también por parte en su momento de Carla Quintana. El día que ella renunció, los colectivos, pues de hecho salieron en múltiples entrevistas en las Madres Rastreadoras de Sonora, los colectivos del estado de Jalisco, salieron a declarar que no se perdía nada con la renuncia de Carla Quintana, incluso publicaron cartas de sus colectivos en donde pues señalaban desviación de fondos, fiestas injustificadas, traslados en camionetas de lujo y en donde pues incluso hay una entrevista muy interesante en el financiero Bloomberg TV en donde varias fundadoras de colectivos de Tamaulipas mencionaban pues que siempre había sido simulación. Por otra parte, yo entrevistando a varios colectivos de mi estado mencionaban que nunca se dieron reuniones de trabajo, que nunca aceptaron la información que ellos han ido recabando. Entonces, sí se ha manejado de una manera muy sesgada, muy sensacionalista, el hecho de decir que Carla Quintana nunca declaró, eso es mentira, sí lo declaró. El detalle es que lo replicaron en los medios y ahí siento que se hizo el teléfono descompuesto. Pero también cabe mencionar que en este tema
Cuando estaba el exgobernador Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, lo digo con mucho respeto, sobre todo por su familia, se dio un caso de los 2 tráilers que andaban de un lado a otro, con 4,500 cuerpos, porque hay una ineficiencia en la CEMEFO, en los servicios periciales en el estado de Jalisco. Están rebasados. No se han identificado esos cuerpos porque ni siquiera se les ha hecho pruebas de ADN. Están enterrados en un panteón donde están alquilando los nichos, por decirlo de alguna manera. ¿A qué voy con todo esto? Que realmente no va a existir una cifra concisa. ¿Por qué? Porque entre los más de 1,700 que cremaron de manera ilegal, sin pruebas de ADN, nada, no van a ser identificados. El otro lado, los 4,500 cuerpos que no se han ocupado en hacerles pruebas de ADN. El que estaba en ese momento al frente de la CEMEFO fue destituido e incluso su hija la desaparecieron. Entonces, no se practican pruebas de ADN, no checan las cifras que manejaba Carla Quintana. ¿Por qué? Porque tan solo en el estado de Jalisco las cifras oficiales dicen que son 14,000, cerrando los números son 15,000. Pero estuvimos observando las páginas del estado de Jalisco en donde reportan a los desaparecidos y nos dimos cuenta que pasan hasta 10 días que no suben las fichas. Y la otra, no manejan las fichas a nivel nacional, las manejan municipal o estatal. Y así, ¿cómo se va a tener una cifra real? Porque es totalmente errónea la cifra que manejó Carla Quintana. Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón, y eso está documentado gracias a los colectivos, porque los colectivos emanaron del sexenio de Felipe Calderón, así como cárteles, así como fosas clandestinas, arrojan que son aproximadamente 90,000 desaparecidos, más los 20,000 que arrojan los colectivos del estado de Jalisco, más los 4,500 que no han sido identificados y más los 1,700 que fueron incinerados. No dan las cifras. Es absurdo que se maneje que en este sexenio, y no es por lavarle la cara al sexenio, es que son familias que están buscando a sus desaparecidos. Aquí la pregunta es si existe la posibilidad de recibir estado por estado a los colectivos sin intermediarios de los gobiernos estatales, que sea directa el trato con los colectivos, gobierno federal con colectivos. ¿Por qué? Porque lo único que están esperando ellos es ser escuchados. Y en el estado de Jalisco somos el estado a nivel nacional y en Latinoamérica que encabeza la cifra de desaparecidos. Tan solo el año pasado en el Parque La Primavera, hasta donde se supo la información y la Fiscalía General del Estado de Jalisco dejó entrever, 144 bolsas con restos humanos que no son identificados. Entonces, realmente no se va a poder tener una cifra exacta con todo esto. Solamente estoy refiriéndome al estado de Jalisco, pero el día que suelte el PAN en el estado de Guanajuato, se va a abrir una cloaca brutal, porque también ahí no están identificando cuerpos, a pesar de que Diego Sinué inauguró un centro de inteligencia en todo el tema de identificación de cuerpos, no están haciendo eso. Entonces, ese sería el primer planteamiento, el hecho de tal vez manejar por estado desaparecidos y si existe la posibilidad de que reciban sin intermediarios directamente gobierno federal y colectivos de cada estado de la República, porque la realidad es que ellos son los que están juntando la información, son los que salen a investigar, son los que salen a rascar, son los que salen a enterrar varillas, se les va la vida ahí. Pues mira, en primer lugar, no hay de parte nuestra
la intención, nunca ha habido, de borrar a ningún desaparecido. Es un asunto de convicciones, de principios, de honestidad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así. Lo que se está llevando a cabo, pues es una revisión y una búsqueda general, nacional, para aclarar precisamente qué es lo que hay en cuanto a los desaparecidos. Y se está poniendo orden y la Secretaría de Gobernación está a cargo de este trabajo con el apoyo de todos, gobiernos estatales y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de todo el gabinete de seguridad. Y vamos a estar informando aquí, ya nos comprometimos a eso, cada mes, para ir aclarando, porque nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pero sí nuestros adversarios, tratan, ¿no?, de mancharnos, nos difaman un día sí y el otro también. Pero ¿qué es lo mejor para enfrentarlos? Informar, transparentar todo. Una regla de oro de la democracia es precisamente la transparencia, el que nada debe de temer. Entonces vamos a estar informando, contrarrestando toda esa campaña de mentiras y se ha logrado, porque no tiene efecto toda la guerra sucia de ahora, no ha funcionado, porque la gente nos tiene confianza y les agradecemos mucho el que confíen en nosotros, con el principio, con el juramento de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Por eso no avanzan en su afán de afectar al gobierno de la transformación. No pueden. Y cada vez enseñan más el cobre. Ayer, antier, estaba yo viendo que hasta el expresidente, bueno, no hasta, él siempre está, pero ya en el ridículo, ¿no?, el expresidente Calderón mostrando un supuesto abandono, deterioro de la planta, de energía eléctrica de Laguna Verde, y luego él mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. O sea, primero cuestionando de la falta de mantenimiento de Laguna Verde, miren en qué situación está. A ver, ¿por qué no pones?
Estoy hablando del que usurpó la presidencia de la República, no de cualquier persona. Pues imagínense Ciro y López Dóriga y Loret de Mola, y etcétera, 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 ¿no? El Universal y Radio Fórmula, Reforma, pues todos. Si el que usurpó la presidencia se lanza con eso, ¿qué se puede esperar de otros? Entonces, lo que hay que tener, pues, es paciencia, no dejarse engañar, esperar. Radio Fórmula, entre otros, la Azucena Urestegui, pero con lo de Guerrero, lo de los 30 fallecidos con drones, todo el fin de semana, tomándole la declaración a un sacerdote, a un defensor de derechos humanos, pero Radio Fórmula todo el día. Y todavía ayer en Orizaba, que fui a la conmemoración a recordar a los mártires de Río Blanco, el compañero periodista de Radio Fórmula, ¿no?, con la misma pregunta. Le digo, no es contigo. Y no se lo arrebaté, como dicen. Le digo, préstame. Y agarré su micrófono. Son los dueños que están enojados. No es contigo, ¿sí? Porque a ellos los mandan. Pero es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia. Ya no les queda de otra. Por algo será que están desesperados. Igual proceso, porque es lo mismo. Pero me está preguntando que si qué cosa fue lo que sucedió. Ya se dio información, hay hasta un comunicado de la Fiscalía. Sin embargo, eso no lo toman en cuenta, eso no se ve. Es que 30 muertos con drones en una comunidad de Tlacotepec, en la sierra de Guerrero. Pero el fin de semana, bueno, hasta la rosca de Zacatecas, que la imagen era de hace 10 años. Pero bueno, miren, ponen estas imágenes. Un video. Pero miren lo que dice Calderón. Alarmante el estado físico de la central nuclear de Laguna Verde. Un riesgo enorme en la salud de los trabajadores. Si este descuido se refleja también en el cuidado del reactor, podría haber una catástrofe de dimensiones incalculables. Y resulta que las imágenes, hay otro de él, otro, de Calderón, sí, donde dice que, ya lo borró,
porque las imágenes no corresponden. Laguna Verde tiene un mantenimiento especial. Se pertenece a una asociación de técnicos, de profesionales que en el mundo se dedican a procurar la seguridad en las nucleoeléctricas, que constantemente están trabajando aquí en la central nuclear de Laguna Verde, vienen, incluso acaba de haber hace como un mes un congreso en Francia, que es donde tienen más plantas nucleares para la generación de energía eléctrica. Estuvo hasta el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y es algo que se cuida mucho. Pero esto tiene que ver con la politiquería, da hasta pena. Pero si así está Calderón, imagínense cómo están los demás. Tuvo que borrar, no sé si este u otro, que no eran imágenes de Laguna Verde. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en el caso que tú planteas, aquí vamos a estar informando. Sí, hace unas horas hice un comentario a un post del diputado Valenzuela. Ese debe ser un experto, el diputado Valenzuela. Me dice alguien experto que es dudoso que esas imágenes correspondan a Laguna Verde, como él comenta. Por eso lo retiro, compartiendo con ustedes esta importante precisión. Queda todavía, O sea, porque hay que tener mucho cuidado con este gobierno, ¿no? Que es muy irresponsable. Queda por revisar las modificaciones al presupuesto de mantenimiento, que son cruciales. ¿Con qué autoridad moral este señor se pone a plantear estas cosas? Pero no solo se mete en esto, se mete en cuestiones de los que perdieron la vida en Guerrero sí, y en el Estado de México. Son muy hipócritas. Eso es una característica de la derecha. No hay que seguirlo, no hay que dejar de decirlo. Hay que seguirlo diciendo. La doctrina, la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Son muy hipócritas. Doble discurso, doble moral y muy corruptos, muy ambiciosos. Los vuelve locos el dinero.
muy corruptos, muy rateros. Los conservadores, casi todos, y muy autoritarios. Tres cosas: ladrones, fachos, es decir, autoritarios, e hipócritas. Siempre recuerdo que cuando andábamos en la lucha y engañaban a la gente, ¿no? Ahora ya no los engañan, a algunos que están enojados todavía, pero y todavía no quieren dar su brazo a torcer. Pero nos tocó estar informando plaza por plaza en todo el país para que la gente internalizara que el PRI y el PAN eran lo mismo, porque muchos pensaban que eran distintos. Y ahora ya, pues todos lo saben, lo saben, lo saben, lo saben. Pero hubo un tiempo en que se pensaban que eran distintos y nosotros decíamos, miren, la única diferencia que puede haber es la que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y decíamos otras cosas. La diferencia es de que los priistas, y no todos desde luego, son corruptos cínicos. Había quienes decían, líderes sindicales, que no voy a mencionar sus nombres porque además ya son finados, decían, somos charros o soy charro, ¿y qué? En cambio, los panistas, no todos también, se daban baños de pureza, ¿no? Entonces, corruptos, hipócritas, unos corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas. Bien ladrones, rateros, pero eso sí, a misa todos los domingos. Y por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Y a confesar para dejar el marcador en cero y comulgar y volver otra vez a pecar y el domingo de nuevo a confesar para dejar otra vez en cero el marcador. Pero es esto que estamos ahora enfrentando. Y ya muchos ya despertaron, están muy conscientes, muchos. Pero hay otros que no. Además, están en su derecho, que sigan su camino.
Y así es la democracia, ¿no? Los que quedan, que veo, pues ya son pagados o son gentes muy vinculados al antiguo régimen. Pero como antes ya no. A mí me gustaría que nos dieran a conocer, porque sí tenemos derecho, ¿no? Por transparencia. ¿Cuántos periódicos vende Reforma? ¿Cuántos vendía antes y cuántos vende ahora? Ya no, es lo mismo. Por eso sí vale la pena el debate sobre este asunto, porque antes era un poder mediático nefasto, porque estaban empoderados. Bueno, llegaban a poner hasta autoridades del más alto nivel con los medios de manipulación. Y hacía un gran daño al país. Imagínense lo que podría aportar un reportaje de Ciro Gómez Leiva sobre toda la información que posee, porque lo trató, de García Luna o Loret. O López Dóriga. López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. Y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede? Con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale. Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso. Pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer besé a muchos. ¿Cómo no? Esa es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? Un beso en la mejilla. Y el señor López Dóriga, ¿no? Machín. De veras, están muy atrasados. Pero no es que sean atrasados, es su convicción. Son muy conservadores. Y antes podían ocultarlo. Pero ahora, como estamos en una transformación, pues son tiempos de definiciones. Y ellos están enseñando desesperadamente el cobre. Cuando aquí se dio a conocer lo de los secuestrados,
migrantes. Una mañana teníamos información no completa, teníamos que manejar ciertas cosas con sigilo. Pues ese día se puso, pero como loco, Ciro Gómez Leiva. Ojalá y él hiciera la revisión del manejo que hizo de la información. Entonces me acusó de que yo ya sabía de que los secuestrados habían pagado y que por eso los habían liberado. Que yo ya sabía y que estaba mintiendo. Y así indignado. Entonces, lo único que quisiera yo, en este caso, de Ciro, que me dijera si lo cree o fue una equivocación, un error de su parte. Porque desde luego que ni sabía, es hasta después que me dice Rosa Isela, algunos ya pagaron. Y ya cuando los habían liberado o se les había encontrado. Pero la acusación así, indignado, ¿no? Y yo lo que quiero saber es si su indignación era porque sinceramente pensaba que yo estaba mintiendo, lo cual significa que sí le preocupa realmente estas cosas y que considera que yo miento, o fue nada más su enojo y es pura actuación, puro teatro. Sí, una simulación. Entonces sí son estas cosas. Y acerca de tu pregunta, que ya se hizo un poco larga la respuesta, vamos a seguir informando, ¿no? Pero hay la intención de que no quede ninguna duda, porque, repito, lo mejor es informar y que a las madres buscadoras, familiares, ¿no?, de desaparecidos, están las puertas abiertas y los atiende, las atiende a las mamás la secretaria de Gobernación de manera directa. ¿Usted haría la convocatoria que se acerquen al gobierno federal? Sí, todas, todos. Ayer me abordaron mamás en Río Blanco y en el caso de una de ellas, de un hijo que junto con otros fueron pues contratados para levantar unas encuestas en Chiapas y asesinaron a 2 o 3, fueron a un hotel y al parecer la administradora del hotel tenía vinculación con los de una banda, los secuestraron, se hizo una investigación, se demostró que habían asesinado a estos encuestadores, por cierto, de Morena, pero uno
el hijo de la señora de ayer no aparece, aunque ya están detenidos los responsables, y ella, pues, como madre desesperada, y le dijimos que pues vamos a seguir en la investigación. Ya Rosa Isela tiene esa instrucción de seguirlo, estás viendo, lo está atendiendo. Bien. ¿Mande? De la República ya. Sí. La petición de parte de Rosa. Gracias, presidente. Entonces que vayan con la secretaria de Gobernación.